capítulo 11, verso 1. Yahweh dijo a Moshe: una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Recuerden que hasta el momento ha hecho 9 plagas, cada plaga con un dedo, por eso 10 plagas, 10 dedos de la mano, dando a entender el poder de Yahweh a la par del de los supuestos poderosos egipcios o del mundo en ese momento, ya que no tenían poder alguno, tanto así que Yahweh los podía destruir con un solo dedo. Ahora viene la última plaga, debe ser por ser el pulgar, que viene siendo más fuerte y dice que ya después de esa los va a dejar ir, porque como sabemos es la plaga del primogénito. Recuerden que había destruido todos los Elohim egipcios, solo faltaba el último falso Elohim egipcio, que era el faraón mismo, y recuerden que el sucesor del faraón era su primogénito. Entonces para ellos el primogénito del faraón era un Elohim, era un poderoso, era lo que llaman un dios. Entonces al Yahweh hacer que muera en este tiempo, está mostrando que no hay Elohim en Egipto, que no hay Elohim en el mundo más que Yahweh. Además de eso, también se dice que en Egipto, y en cierta forma como hoy en día en algunas familias de diferentes formas, en Egipto se adoraba o se idolatraba a los hijos primogénitos. Entonces hacían las familias estatuas, se dice al menos en el judaísmo, así como hoy en día que se hace una foto y se deja ahí, se pone en un altar y cuidado y se muere porque verdad lo idolatran tristemente por no darle lugar a Yahweh y a Yahushua y no reconocer el plan de Yahweh de misericordia y vida eterna. La gente tristemente no tiene la fe que debería tener con respecto a lo que viene después de la muerte. Entonces eso hace que caigan en error y a veces en idolatría. Entonces, dice acá: una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. De seguro que os echará de aquí definitivamente. Habla ahora al pueblo, que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Esto también es curioso porque en las profecías Yahweh revela con respecto a nuestro tiempo, pero todo fue representado por el tiempo de los israelíes en Egipto, nos revela que cuando nos sacara del mundo, como sacó al pueblo de Israel, perdón, sí, sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, cuando nos sacara del mundo nos sacaría con muchas riquezas. Recordemos que el oro y la plata son una representación de la sabiduría y el conocimiento. Esas son las verdaderas riquezas que Yahweh nos da por medio de su espíritu. Por ende, en el tiempo del éxodo egipcio, Yahweh hizo que el pueblo recibiera mucho oro y plata a la hora de salir, porque él había dicho que estarían esclavos en una tierra que no sería suya y saldrían de ahí con muchas riquezas. Algo que pareciera no tener ninguna lógica. ¿Cómo van a ser esclavos y después salir como los dueños? ¿Cómo van a ser pobres y después salir ricos? ¿Cómo van a estar atrapados y de repente ser completamente libres? Entonces, eso que sucede en el Éxodo primero es para representar el Éxodo segundo, que es el más sorprendente, el más poderoso, que es el de la salida de este mundo, la salida de este cuerpo de pecado y demás. Entonces, vuelvo y repito: una plaga más traeré sobre el faraón. Recuerden que los dos testigos predican por 1260 días, como Moshe y Aarón en Egipto predicaron, no necesariamente exactamente ese tiempo, pero como ellos dos son representaciones de los dos testigos. Y recuerden también que los dos testigos anuncian 10 plagas durante el tiempo de su testimonio, al igual que sucedió en Egipto. ¿Cuál es la última plaga que se da? Es la de la sexta trompeta, que es un ejército de 200 millones de entidades que pueden ser humanos, endemoniados, Nephilim, ángeles caídos, entre otras cosas, androides. Hay varias formas en las que se puede manifestar esa sexta trompeta, que viene siendo la 10ª plaga. En esa sexta trompeta va a morir una tercera parte de la humanidad. Entonces, de fijo, muchos de esos tercera parte de la humanidad que morirán ahí, muchos habrán sido primogénitos en sus propias familias. La escritura no nos dice como tal que todos sean primogénitos los que van a morir en esa sexta trompeta, pero sí se nos dice que una tercera parte de la humanidad va a morir, que según el cálculo, para el tiempo que hay ahorita de seres humanos en el mundo, serían 2 billones, o sea, 2000 millones de seres humanos, que de fijo es más de toda la humanidad que existía en el tiempo del éxodo egipcio. Y quizá algunos dirían que una tercera parte de 8 billones no son 2 billones, y en efecto así es, pero recuerden que en el cuarto sello, que sucede antes de la trompeta, ya habrá muerto una cuarta parte de la humanidad. Entonces, de los 8 billones de seres humanos que hay en el mundo, según nos dicen, que muy posiblemente es mentira, de 8 billones la
cuarta parte sería 2 billones, entonces quedarían 6 billones. Y una vez que lleguemos a la sexta trompeta muere una tercera parte, entonces una tercera parte de 6 billones son 2 billones y eso nos deja con la mitad de lo que hay ahorita para la sexta trompeta. Entonces es muy similar a lo que vemos acá. De seguro que os echará de aquí definitivamente. Ya después de esta sexta trompeta que acabo de mencionar viene la séptima, que como sabemos es la que menciona Paulus al decir que es la última, la trompeta de la cosecha, el arrebatamiento. Habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Se dice en el judaísmo que no necesariamente me parece que sea cierto, pero me parece cómico como para mencionarlo, sea cierto o sea mentira, me parece cómico. En el judaísmo enseñan que cuando se dio la plaga anterior de la oscuridad, una plaga de oscuridad palpable, una oscuridad del infierno que hacía que la gente se quedara quieta durante los 3 días, si estaban acostados se quedaban acostados, estaban de pie se quedaban de pie, pero para el pueblo de Israel hubo luz. Ahora bien, la escritura dice que en Goshem había luz, no obstante, básicamente se entiende que cualquier plaga que le tocaba a los egipcios no tocaba a los israelitas, aunque los dos estuvieran en un mismo lugar. De ahí en el judaísmo dicen que cuando se dio la plaga de la oscuridad, los Yahudim fueron y se metieron en las casas de los egipcios y revisaron todo lo que había en las casas de los egipcios para ver dónde es que guardaban los tesoros, para que cuando llegara la 10ª plaga y Yahweh les dijera esto, ellos supieran exactamente a dónde ir, a qué vecinos decirles, y si los vecinos decían que no tenían nada, ellos les podían decir, mentira, usted tiene en tal caja ahí guardado unos aretes de oro. Entonces, dicen que en el judaísmo así fue como se dieron cuenta de todo lo que tenían y cuando fueron a pedir, se los dieron. También, algo que dicen en el judaísmo, que eso lo considero un poco más posible, aunque aún así es sorprendente, es que los egipcios eran tan soberbios que se puso en su corazón, ¿verdad?, el querer como el hacer, para que ellos, los egipcios, cuando los israelitas vinieron a pedirles oro y plata, los egipcios pensaron, nosotros somos los dueños de estos israelitas. Entonces, si estos israelitas van a otros lugares y otras naciones los ven y saben que son nuestros esclavos, si nosotros les damos oro y plata a nuestros esclavos, ellos van a ir a las otras naciones con ese oro y plata y las naciones van a decir, wow, si los esclavos tienen tanta riqueza, imagínense los amos. Entonces es como que les dio en la soberbia porque ellos querían aparentar algo que no eran, como sucede en el mundo muchísimo, las redes sociales y demás, querían aparentar algo que no eran. Entonces dijeron, les vamos a dar la riqueza a los esclavos, que los esclavos vayan y la muestren. Entonces los que los vean a nuestros esclavos van a pensar que nosotros somos mucho más ricos y más elevados que ellos, puesto que somos sus amos. Entonces terminaron dándole todas las riquezas y se quedaron sin nada en Egipto. Dice, de seguro que os echará de aquí definitivamente. Habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Yahweh hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Ahí lo vemos. Yahweh, así como permitió, por decirlo así, que se endureciera el corazón del faraón por su falta de fe y él mismo, básicamente, lo endureció por esa falta de fe. Aquí vemos que Yahweh puso el querer como el hacer. En ese instante encontraron favor. ¿Qué quiere decir? Los egipcios sintieron el deseo de ayudar, el deseo de dar a los israelitas. Ahora, repito, habrá que ver cómo vino ese deseo, porque si ellos eran impíos, difícilmente el deseo va a venir a raíz de un buen sentimiento hacia sus esclavos, como uno pensaría al oír la palabra favor. No obstante, Yahweh pone el querer como el hacer, y está escrito incluso en libros gnósticos de que muchas veces demonios, espíritus malignos, ángeles caídos hacen cosas por uno, pensando que están haciendo lo que les da la gana, terminan haciendo lo que Yahweh les manda y lo que nosotros necesitamos. Entonces muchas veces los enemigos del pueblo terminan ayudando al pueblo, pensando que de alguna manera lo están atrapando, lo están afectando o pensando que van a recibir un beneficio ellos mismos, como suele ser con los impíos. Entonces Yahweh hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. También Moshe era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Ya con todo lo que había hecho se había ganado renombre, así como Yahweh ganó renombre en el mundo entero, Moshe entre los egipcios y los siervos del faraón. Dijo pues Moshe, Yahweh ha dicho así, hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto. Importante por varias razones, que aquí se da un poco de confusión con respecto a la salida del pueblo de Egipto, el día que lo hicieron, la forma en que lo explican en el judaísmo y por la diferencia de calendarios. Se vuelve un poco confuso, no que lo sea por sí mismo, sino que por toda la mentira que nos han enseñado en diferentes doctrinas por las que hemos pasado en nuestra propia historia, vuelve un poco confuso a la hora de explicar
lo que viene a continuación, así que vamos a ir poco a poco y en los capítulos que siguen en los próximos estudios. Dice, hacia la medianoche yo atravesaré el país. Recuerden que Yahweh dijo que el cordero se debía sacrificar entre las 2 tardes. ¿Qué hay entre 2 tardes? Medianoche, ¿verdad? Entre la tarde de, digamos, de hoy a las 6 de la tarde y la tarde de mañana a las 6 de la tarde va a estar a la medianoche. Esto es importante ir entendiéndolo, porque en el judaísmo la forma en que lo ven, como la tarde empieza a las 6 y como para ellos cuando dice entre tarde y tarde, se refiere a las 3 de la tarde, diciendo que las 12 es la primera tarde y las 6 la otra, entonces entre tarde y tarde son las 3 según ellos. Entonces se vuelve, repito, un poco confuso cuando tratamos de asimilar todo lo que se nos dice con lo que sucedió en el tiempo de Yahushua y con lo que está escrito. Entonces, hacia la medianoche yo atravesaré el país. Curiosamente fue cerca de la medianoche, ¿verdad? Cuando atraparon a Mashiach. Porque recuerden que él había comido Pesaj al terminar una tarde. Come Pesaj con los discípulos, sale como a la medianoche, lo atrapan, lo acusan y lo matan antes de la siguiente tarde. Entonces el cordero sacrificado entre las 2 tardes, atrapado a la medianoche, siendo Yahushua el primogénito de Yahweh. Por ende, a través de su muerte, el enemigo nos tendría que dejar ir. Entonces dice, Yahweh ha dicho así, hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto. Dice, Vayome Moshe Ko Amar Yahweh, Jajatzot, Alayla, Ani Yotzei, yo saldré Betoch en medio de Egipto. Qué curioso que dice Betoch Mizrayim, en medio de Egipto, pero se puede ver como en medio de las 2 fronteras, porque Mizrayim significa 2 fronteras, que representan este mundo terrenal y el principio y el fin del tiempo mismo. Entonces se manifestaría en medio de las 2 fronteras. Y qué curioso, ¿cuál es el medio entre el pasado y el futuro? Es el presente. Entonces, como ya voy diciendo, voy a estar presente cuando se manifieste el segundo éxodo, el fin de los tiempos, así como lo estuvo cuando mataron a Mashiach, por supuesto. Entonces dice, hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias, o sea, no solo primogénitos humanos, sino también animales, de lo que quedara, obviamente. Y recuerden que además es muy posible que los israelitas del ganado que les quedó hayan vendido a los judíos, perdón, a los egipcios. Dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelíes. Importantísimo este verso por varias cosas. Primeramente, vemos la diferencia del pueblo de Egipto y el pueblo de Israel durante la peor plaga, la de primogénitos, la cual hizo clamar al mundo entero, en ese caso Egipto, que representa al mundo entero. Y esto es importantísimo leerlo, saberlo, grabárselo, creerlo, para poder no solo tener fe, sino confianza en Yahweh en este tiempo final, porque muchísima gente le tiene miedo al apocalipsis, pero el apocalipsis en sí, la destrucción que se profetiza en el apocalipsis no es para Yahweh, para el pueblo de Yahweh. No es para los que aman a Yahweh, es para los impíos, es para los que destruyen la tierra, es para los que han esclavizado al mundo. Entonces hay que entender que esto que sucedió aquí va a suceder ahora. Lo que sucede es que la gente no tiene fe, entonces al final o no creen en el éxodo por no tener fe, entonces no creen que nada vaya a pasar similar ahora, o no tienen confianza. A pesar de tener fe de que el éxodo sucedió, no tienen la confianza en Yahweh de que va a volver a suceder y que los va a proteger. Entonces debemos crecer en fe y confianza y saber que esto que está escrito por algo está escrito. Yahweh nos está diciendo, tranquilo, yo no te he puesto para ira, como dice también la escritura. Dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Recuerden que el perro... ¿Qué es la cosa con los perros? El perro en la escritura es visto como lo más bajo del mundo animal por su comportamiento, ¿verdad? Porque es también un perro es un animal muy importante, es además de lo lindos que son, lo cariñosos que son. Recuerden que en hebreo Caleb se puede interpretar, que Caleb es perro, se puede interpretar como todo corazón, o sea, son un corazón entero, por eso son como son. Pero como el corazón es engañoso sobre todas las cosas, también tienen su aspecto negativo. Cuando el dueño de un perro es alguien impío, el perro es malo. Cuando el perro es entrenado para hacer mal, el perro no sabe lo que hace, pero hace mal.
Entonces, ese tipo de cosas, la gente que se comporta como perros, que son esclavos del mal, que están en lo más bajo, que vuelven al vómito, que se comen cualquier cosa, doctrinalmente hablando, son unos, bueno, iba a decir cochinos, pero eso ya es otra cosa, ese es el cerdo. Entonces, recuerden que Yahweh habla de que el impío es como el cerdo que vuelve al barro y como el perro que vuelve al vómito. Entonces, esos dos animales tienen unos ejemplos muy particulares en la escritura. Lo curioso es que los perros ayudaron a Israel en Egipto y por eso Yahweh los premió, así como también después los premia comiéndose a Jezabel. Entonces les permitió comerse la sangre de los egipcios y algunas otras cosas que vemos a través de la escritura o también en los escritos fuera de. Entonces, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, ¿verdad? Ni un perro se atrevería a atacar. Y curiosamente los perros tratan de atacar cualquier cosa que se les acerque. Lo ven como una amenaza, ¿verdad? Cuando están cuidando algo, me refiero. Dice, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelíes. Eso, para que sepáis. Recuerden que la fe es la certeza de lo que no se ve y esa es la fe que debemos tener. Debemos saber que Yahweh va a hacer diferencia entre los del mundo y nosotros, entre los que no creyeron en el Mesías y los que confiesan a Yahushua como soberano. Va a ser una diferencia muy marcada, así como entre los incrédulos y los creyentes, entre los muchos y los pocos, entre la cizaña y el trigo, entre el trigo y las uvas. Todo lo va a separar. Yahweh es un poderoso de orden y Yahweh es un poderoso apartado. Entonces, para ordenar, aparta o separa todo de acuerdo a donde tiene que ir. Dice, entonces vendrán a mí todos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, ¿verdad? Hablándole al faraón acerca de los siervos del faraón. Vendrán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está bajo tus órdenes. Vean qué curioso lo que le dirían, que está bajo tus órdenes, no bajo las órdenes del faraón. A pesar de que el faraón los tiene que dejar ir, así como Satanás nos tiene que dejar ir, no estamos bajo las órdenes de Satanás. Estamos bajo las órdenes de Yahweh, Yahushua, y en el caso de cuando se manifiesta el último, como el testigo, como Moshe, aquí lo vemos que le dicen a Moshe, está bajo tus órdenes, porque recuerden que el último viene como líder de los elegidos. Vete tú y todo el pueblo que está bajo tus órdenes, y después de esto, yo saldré. Dijo pues Moshe, Yahweh ha dicho así, hacia la medianoche. Entonces ya fue Moshe a hablarles a ellos y decirles todo esto. Vean qué curioso que ahora dice, y salió muy enojado de la presencia del faraón. Anteriormente era el faraón el que se enojaba mucho y le decía a Moshe, salga de aquí, no te quiero ni volver a ver, la próxima vez que te vea te mueres. Esta vez el enojado es Moshe porque ya es demasiado. Entonces vean cómo van cambiando las cosas y así va a ir cambiando también todo en esta realidad. El poder va a pasar de manos de los impíos a los justos, las riquezas físicas y espirituales, las tierras y demás. Y salió muy enojado a la presencia del faraón. Luego Yahweh dijo a Moshe, el faraón no os oirá. Pero usted me acaba de decir que esta vez sí. Pero recuerden que Yahweh no dijo, el faraón te va a oír a lo que yo te diga que le digas. No, Yahweh dijo, el faraón te va a dejar ir cuando yo haga la plaga. O sea, vaya y anúnciela. Y aún así nada va a pasar. Hasta que suceda la plaga, ahora sí los van a echar. Y eso también es importantísimo. Cuando leamos la escritura o cuando Yahweh nos diga algo, poner mucha atención a la forma a la forma en que nos lo dice y exactamente qué es lo que nos dice. Porque me imagino el faraón ahí diciendo, digamos, Moshe diciendo, ya les dije todo y vea, sigue igual este hombre. Entonces se va enojado y Yahweh le tiene que decir, es que no te va a escuchar a vos. Él va a escuchar la plaga. Él va a escuchar el clamor de los primogénitos y ahí va a cambiar. El faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Ahí está. Y esto también es importantísimo y en lo que respecta a la carne, triste. ¿A qué me refiero? Como he dicho muchas veces, ¿verdad? Obviamente nosotros queremos ver milagros, queremos ver cosas sorprendentes. Digo obviamente porque creo que es normal para la mente humana carnal el querer ver sobrenaturalidad. Entonces, como he dicho, para ver la resurrección de alguien, ese alguien primero se tiene que morir. Y qué feo tener que vivir la muerte de alguien. Entonces, tranquilo, no necesito el milagro. Con que siga viviendo la persona que amo, todo bien, ¿sí me explico? Para que se dieran estos milagros, primero se tenía que dar la esclavitud. Como dice un dicho que tal vez lo diga mal, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Entonces, ¿por qué se creó esta realidad de maldad? Para poder apreciar la bondad. ¿Para qué Yahweh creó las tinieblas?
para poder alegrarnos al ver la luz y reconocerla como superior a, y por ende seguir la luz, que es el camino, Yahushua HaMashiach, hacia la vida eterna, ya que entonces muerte es tinieblas, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué voy con todo esto? Que Yahweh tenía que permitir que el pueblo fuera esclavizado, tenía que permitir que pasara tanto dolor, lo cual también obviamente tuvo que ver con pecados y demás. O sea, no es como que Yahweh dijo, sientan dolor y ya. No, todo tiene razón de ser. Desde nuestro punto de vista, todo tiene un propósito. Y obviamente desde el punto de vista de Yahweh también, pero mi punto es, desde el punto de vista de Yahweh es como que todo sucede porque Él quiere y punto. Simplemente las cosas desde nuestra realidad suceden de acuerdo a lo que es justo, porque como Él es justo, eso es lo que Él quiere. Entonces, tenía que darse todo ese dolor, tenía que darse todo ese sufrimiento para que las maravillas de Yahweh se multiplicaran. ¿Y para qué se tenían que multiplicar las maravillas de Yahweh? Para que el mundo entero reconociera que Yahweh es el verdadero, poderoso, maravilloso, grande, fuerte, altísimo, y dejaran de estar adorando lo que no es poderoso. Dejaran de estar adorando la creación, lo cual lleva al mundo a perversión de todo tipo, como lo vemos en Romanos 1. Entonces, hay que entender que Yahweh es bueno, primero que todo. Segundo, que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Tercero, que si queremos ver cosas grandes, sorprendentes, si queremos ver mucha luz, primero tenemos que estar en tinieblas. Lo que sí podemos pedirle a Yahweh es que por favor nos mantengan luz y que esa luz siga aumentando, como dice la escritura con respecto a la luz de la mañana y como será en la eternidad. Pero mientras estemos en esta realidad va a haber tiempo de lloro, tiempo de gozo, tiempo de oscuridad, tiempo de luz. Y eso debemos entenderlo, que es parte y es una parte necesaria para el cumplimiento de lo que sí queremos, lo que sí deseamos. Entonces, el faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Para eso no os oirá. Entonces, Moshe de fijo, bueno, digo de fijo, poniéndome en sus zapatos, yo estaría frustrado, diciendo, pero ya son 10 plagas, usted me ha dicho que sí, y después no, y sí, ¿no? Pero era mala interpretación, que quede claro. Yahweh siempre dijo, esto va a pasar, voy a endurecer su corazón, Él no te va a dejar ir. Aquí Él dijo, te va a dejar ir cuando yo tire la plaga. No dijo, te va a dejar ir cuando vos le hables. Entonces, Él le habla, no lo escucha, Moshe se enoja, Yahweh le dice, tranquilo, no te va a escuchar, pero es necesario que todo esto ocurra para que mis maravillas se multipliquen. Entonces, para que se multiplique el poder de Yahweh, tenía que haber oscuridad, dolor. Eso es interesante e importantísimo también entenderlo. Como he dicho, Yahweh es único, estaba solo y decidió tener un hijo. Por eso emanó la Ruach y de ahí vino la imagen, Yahushua HaMashiach, Adán Kadmon, el hombre original. Entonces, cuando Yahweh tiene un hijo, su poder se multiplica. Pero ¿qué fue lo que tuvo que hacer el hijo? Estar dispuesto a sufrir por los pecados de la humanidad. Entonces, ese sufrimiento, esas tinieblas por las que tuvo que pasar el hijo primogénito, unigénito inicialmente y después primogénito, fue para que se multiplicara el poder de Yahweh. Porque una vez que Yahushua vino, murió y resucitó, obtuvo el poder de Yahweh y por ende el poder de Yahweh se duplicó, que es multiplicar, era 2 por 1, 1 por 2. Porque era 1, ahora son 2. Y por eso ahora tenemos nosotros la doble porción. Porque no solo tenemos al Padre, sino que tenemos al Hijo. Y solo se pudo dar a través del sufrimiento de Mashiach, que es el dolor que multiplica las maravillas. Espero se está entendiendo eso. Es similar al dolor de parto. Se multiplicó la familia, pero hubo dolor. Moshe y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón. Moshe y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón del faraón y éste no dejó salir a los hijos de Israel fuera de su país.